pues inciensa a toda esta multitud reunida, la cual está también las principales autoridades del país. Recibamos también este incienso de purificación, ¿no?, que nos permite ingresar ya a la segunda parte de esta liturgia que empieza en unos segundos más. Es una larga liturgia del incienso, y ahora el mismo señor arzobispo es incensado, mientras el coro sigue reforzando la oración hecha canto, ¿no? Nehoyalita, que Dios te dé muchos años. Hijo de Dios, admirable en los santos, sálvanos a los que cantamos a ti. Se siente un ambiente muy especial en esta mañana, un ambiente de santidad, un ambiente de perdón, de deseo de unión. Святійший отець Іван Павло II, Папа Римський, згідно приписів, усталених церковним правом, виконує Y así, de esta manera, terminamos el primer grupo de ceremonias, que podríamos llamar de ingreso y de perdón, y ahora pasamos al segundo momento, que es ya el rito de la beatificación, ¿no? Se acercarán al lugar donde se está celebrando la ceremonia, junto al Santo Padre, el cardenal Lubomir Husar, que es el arzobispo mayor, como indicábamos, de Leópolis, de los ucranios, Monseñor Iván Samedi, que es obispo de Mukaquere, el rito bizantino, Monseñor Sofrón Esteban Mudri, es obispo de Ivano-Frankivsky, en Stanislav, de los ucranianos, y Monseñor Mikhailo Koltun, que es obispo de Sokal, de los ucranianos, con los que han postulado la beatificación de los que se van a pedir sean beatificados, y ahora piden al Santo Padre que sean beatificados los siervos de Dios, Mykola Charnetsky y 24 compañeros mártires, Teodoro Romsa, Omeljan Kopok y Josefa Hordashevska. Народився 14 грудня 1884 року в селі Семаківці Городенського повіту. В 903 році він поступив в духовну семінарію у Станиславові. Богословські студії продовжував в Римі, де захистив докторат, і в 1909 році був рукоположений у священство. Y ahora se procede a leer delante de toda esta multitud reunida algunos rasgos biográficos de los siervos de Dios que piden ser beatificados. El siervo de Dios, el obispo Mykola Charnetsky, nació el 14 de diciembre de 1884 en Semakivsky, en Ucrania Occidental. El año 1903 entró en el seminario de Stanislav y en los años 1903 a 1910 fue alumno del colegio ucraíno en Roma, coronando allí sus estudios con el doctorado en teología. Fue ordenado sacerdote en 1909 y enseñó en el seminario de Stanislavich, en donde él también fue padre espiritual. En 1919 entró en la congregación de los misioneros redentoristas y en 1926 fue nombrado visitador apostólico para los griego-católicos de Volín, en donde la estructura de la iglesia greco-católica fue destruida por el régimen zarista del siglo XIX.
En 1931 fue nombrado ordinario de los católicos del rito bizantino eslavo en Polonia y luego fue ordenado obispo el 8 de febrero de 1931 en Roma. Fue arrestado el 11 de abril en Leópoli de los agentes de la KGB junto con todos los obispos greco-católicos. Condenado inicialmente a 5 años de labores forzados, pasó 11 años en la cárcel. Fue sometido a continuas torturas y humillaciones. Él aceptaba todo esto y soportaba con heroica paciencia y serenidad, pidiendo por los perseguidores y confortando a los que eran compañeros suyos en el lager, en la prisión, para los cuales él era verdaderamente un buen pastor. En 1956 fue sacado de la cárcel e enviado a Liev casi moribundo. Se restableció y continuó con su ministerio episcopal y desde su lecho de enfermo dirigía la iglesia en las catacumbas. El siervo de Dios murió en Leópoli el 2 de abril de 1959. Desde el principio fue tenido por los fieles ucranianos como un santo obispo y un mártir de la fe católica. Cada día muchos fieles oran en su tumba. El ejército de 24 siervos y siervas de Dios mártires de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana durante la Segunda Guerra Mundial, heroicos testimonios de la fidelidad de Dios en una época de persecución por la fe de parte del comunismo, se compone de 7 obispos, 6 sacerdotes diocesanos, 7 sacerdotes regulares y 3 hermanas religiosas y un laico. У 1936 році прийняв єрейський... Y ahora se presenta una breve biografía del siervo de Dios, el obispo Teodoro Romsa. Став парохом у селах Березово та Нижній Бистрий Хуського району. Teodoro Romsa fue el jefe de la diócesis greco-católica de Mukachevo en el periodo más crítico de su historia. Nació el 14 de abril de 1911 en Belistike, en la región transcarpática. Su padre era un empleado en el ferrocarril. Teodoro cumplió sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma, que fue ordenado sacerdote en la Navidad de 1936. A partir de la primavera de 1938, sirvió como pastor de almas en las ciudades de Berezova, Nizhna, Bistra y Sur. En el otoño de 1939 fue nombrado director espiritual y profesor de filosofía de la Escuela Superior de Teología y en 1944 fue ordenado obispo. Dentro del marco de reglamentaciones dadas personalmente por Stalin, que fue muy hostil a la religión, se decretó la supresión y el total aniquilamiento de la Iglesia Católica. Los católicos tenían que unirse a la Iglesia Ortodoxa rusa y esto determinó el destino también del obispo Teodoro, porque el obispo no quiso renegar de la unión con la Santa Sede y así preparó a su diócesis y a todo su clero a no ceder, por lo cual se inició el arresto de los sacerdotes y un número siempre mayor de iglesias fue consignada a los ortodoxos. Dado que era imposible encontrar algún motivo más concreto para proceder al arresto del obispo, se proyectó su asesinato. Y es así que en ocasión de una visita pastoral,
tuvo un accidente automovilístico ficticio que lo dejó herido. Lo llevaron al hospital de Mukashevo y el obispo convaleciente fue asesinado, fue envenenado un primer día de noviembre del año 1974 por obra de la policía estatal y de sus agentes. El obispo Teodoro era consciente que la confesión de fe le costaría la vida. Su ejemplo ha contribuido a que la diócesis sea constante en su fe, como también de todo el clero durante la persecución, haciéndolo a Teodoro un símbolo de la resistencia. Одружений, батько 6 дітей. Народився 20 серпня 1884 року в селі Y ahora se presenta la biografía del siervo de Dios, el padre Omelian Kopch. Прийшов у римській колегії святих Сергія і Вакха, студіюючи богослов'я по Урбанському університеті. El siervo de Dios, Omelian Kopch, mártir de la persecución nazista, sacerdote de la eparquía de Stanisław, fue casado y padre de 6 hijos. Él nació en 1884 en Koszmak, en la región de Košice, y su padre fue un sacerdote. Estudió filosofía y teología en Roma, en el colegio ucraíno, frecuentando la Universidad Urbaniana de Roma. Después de su ordenación sacerdotal en 1911, ejercitó su ministerio en primer lugar en Galicia y después como voluntario en Bosnia entre los emigrantes ucranianos. En 1919 llegó a ser capellán militar del ejército ucraíno y en 1922 hasta el 41 fue párroco en Paremslizhanin. Fue un sacerdote lleno de un celo cristiano. Ayudaba a los pobres como podía. De su casa, los parroquianos decían, sobre esta casa siempre vuelan los ángeles. Durante la ocupación alemana, hacía de todo por combatir el antisemitismo. Ayudaba a los hebreos como podía, aun bautizándolos, si ellos se lo pedían. Por este motivo fue arrestado y encarcelado en la prisión de Leópolis. En agosto de 1943 fue transferido al campo de concentración de Majdanek. Después de haber sabido que sus familiares hacían de todo para sacarlo de la cárcel, les escribió: les pido de no hacerlo. Ayer han matado a 50 hombres. Si yo no estuviese aquí, ¿quién les habría ayudado a soportar tal sufrimiento? De la experiencia de comunión en el sufrimiento de Majdanek, dice: con excepción del cielo, el único lugar donde quisiera yo estar es aquí, en donde todos son iguales: polacos, hebreos, ucranianos, rusos, letones, estones. Aquí veo a Dios, Dios que es el mismo para todos, a pesar de las diferencias de religión que se encuentran entre nosotros. El siervo de Dios, Omelian Kopch, murió el 25 de marzo de 1944. En una carta que él escribió, decía: recen por aquellos que han hecho y construido este campo de concentración y este sistema. Ellos tienen necesidad solamente de oración. Que el Señor tenga piedad de ellos. Єпарх Сокальський. Слугиня Божа, сестра Йосафата Гордашевська, народилася у 1869 році у Львові. Y ahora se presenta algunos rasgos biográficos de la sierva de Dios, Josefa Hordashevska. Виявляла побожні і виразні ознаки чеснот.
Коли їй було 18 років, La sierva de Dios, Josefa Hordashevska, nació en 1869 en Leópoli, en una familia pobre. En su primera infancia, ella dio signos de una gran virtud y una vida intensa y piedad. Cuando tenía 18 años, hizo un retiro espiritual bajo la dirección del padre Jeremías Lomnitishki, basiliano, agustino, que llegó a ser su director espiritual. En 1892, Josefa, junto con el padre Dominitsky y el padre Cirilo Zeletsky, fundó la primera congregación femenina dedicada al apostolado activo del rito bizantino ucraíno, la Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada. Josefa quería que su congregación fuese una luz para el pueblo pobre, que en aquel tiempo se encontraba espiritualmente y socialmente atravesado. El campo del apostolado era completamente abierto a las hermanas siervas. Ellas eran como el sol en aquella vasta misión. Curaban a los enfermos, fundaban asilos para los niños, enseñaban catecismo a la juventud y a los adultos y se preocupaban de las iglesias golpeadas en las aldeas y cosían los ornamentos sagrados. Las hermanas tomaban parte activa en la vida de la parroquia. El desarrollo de la congregación fue maravilloso. En 10 años eran ya 123 hermanas distribuidas en 23 casas. En aquellos años, las hermanas fueron también a Canadá, Croacia, Brasil. Y hoy, las hermanas siervas de María Inmaculada realizan su misión en 16 países, el último de los cuales es Kazajstán. La santidad de la sierva de Dios, Josefa, ha estado en el hecho de que ella seguía y hacía sus ordinarios deberes con una dedicación tal, realizados continuamente en la vida, los mandamientos de amor de Dios y del prójimo. La memoria cotidiana de Cristo le daba fuerza para soportar en paz muchos problemas. Josefa murió el 7 de abril de 1919. Здійснюючи прохання наших братів Любомира кардинала Хузара, Верховного єпископа Львівського для українців, Кирилана Семедія, єпископа Мукачевського, Bizantийського. Ahora el Santo Padre pronuncia la fórmula de la beatificación. Nosotros, acogiendo el deseo de nuestros hermanos Lubomir Cardinal Husar, arzobispo mayor de Leópoli de los ucranianos, Iván Semedí, obispo de Mukacheve, de rito bizantino, Sofrón Esteban Mudri, obispo de Ivano Frankivsky, Stanislaviv, de los ucranianos, y Mashak Lokultin, obispo de Sokal, de los ucranianos, y de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber oído el parecer de las congregaciones de las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Nicolás Karneshki y 24 compañeros mártires, Teodoro Romza, Omelian Kovsky y Josefa Hordashevska, desde ahora en adelante sean llamados beatos, y que se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las reglas establecidas en el derecho
cada año. El 27 de junio para Mikola Karniewski y 24 compañeros mártires. 27 червня Теодора Ромзе, El 1 de noviembre para Teodoro Romza. 27 червня El 27 de junio para Omelian Kovsi y el 20 de noviembre para Josefa Hordashevska. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Desde este momento, pues que brillan en el cielo ucraíno y en la Iglesia Universal estos nuevos beatos, y por lo tanto la asamblea, el coro, cantan amén, aleluya. Magnificamos a ustedes, mártires beatos, y los veneramos. Несуть сестра Марта Козак та сестра Джанет Солюк. Ікону отця Леоніда Федорєва несуть отець Василь Вороновський Студит та отець Орест Козак Студит. Допомога в недолях, що часто трапляються. Пам'ять про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається. Y mientras el coro, ¿no?, va cantando estas lodes a los nuevos beatos, van subiendo por la escalinata que separa el plano bajo hasta subir a la tribuna, las nuevas iconas con las imágenes de los nuevos beatos que están siendo pues colocadas en un lugar visible para toda la multitud aquí reunida. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнемуть. Nosotros te magnificamos, te alabamos, mártires beatos. Nosotros rendemos nuestras alabanzas a ti, beato obispo y mártir de Cristo Teodoro. Праведник квітнутиме, як пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Y ahora esta gran multitud pues aquí reunida puede contemplar delante de ellos a las cuatro iconas de esos nuevos beatos de aquí de este pueblo, que evidentemente pues son ejemplos no solamente de imitar, pero de protección. Cabe duda que la iglesia ucraína, que sufrió tanto, pues ahora tiene estos nuevas ayudas para los momentos
de su historia difíciles, aquí están estos nuevos beatos que en este momento pues están siendo presentados en estas iconas bellamente hechas a toda la multitud aquí reunida, ¿no? No cabe duda que mientras el coro canta sentimos una extraordinaria emoción, ¿no? Un pueblo que estuvo en la oscuridad durante tanto tiempo y que tuvo que sufrir la oscuridad del ateísmo, ¿no? Ahora, en este día de luz, ve brillar estas nuevas estrellas nacidas en el mismo pueblo, que sufrieron en este mismo pueblo y que fueron perseverantes hasta el final. Y estas estrellas pues brillan ahora con luz de Cristo, una luz que nunca se apagará. Son beatos. Всечесних слуг Божий, Миколая Чернецького і 24 Y ahora el señor arzobispo mayor pues agradece al Santo Padre por haber proclamado beatos a los venerables siervos de Dios, Mikola Karnashevsky y 24 compañeros mártires, Teodoro Romsa, Omelian Kovsi y Josefa Hordashevska. Ahora el señor arzobispo se acerca junto con los señores obispos de los lugares de donde han sido proclamados los beatos y con los cirios hace la bendición y dan el abrazo al Santo Padre, ¿no? Y mientras tanto el coro canta ahora un nuevo tropario, que se llama, es decir, una nueva alabanza a los apóstoles, a los mártires, a los profetas, a los pontífices, a los monjes, a los justos, junto con las santas mujeres. Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Los celebrantes han rezado la oración del Trisagio, que es al Dios Santo que habitas en el santuario. Tú eres el Tresanto, el Rey de los querubines y serafines, adorado por los poderes celestiales. Y luego de haber rezado el Trisagio, el coro responde: Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros.
ahora es el primer versículo en griego que interviene en la liturgia, es Agios Otseos, Agios Christos, Agios Thanatos. Dios Santo, Cristo Santo, Espíritu Santo. Воздайте славу Христові Богові нашому. Den alabanzas a Cristo nuestro Dios. Y el coro responde, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora el diácono le pide al arzobispo mayor diciendo, mándanos, Señor. Y el arzobispo responde, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Беззаконня, кому гріх покрито. Веселіться, Господі, радуйтеся, Y es ahora entonces que llegamos al momento de la proclamación de la palabra de Dios. La primera palabra que será proclamada está tomada de la epístola de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 al 17. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злобих в піднебесних просторах. Estén atentos, dice el diácono, y anuncia así. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que, manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que les libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que les proteja su cabeza
y que la palabra de Dios sea la espada que les dé el Espíritu Santo.